Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, el titular de Semarnat en México, Juan José Guerra Abud, que está en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Gracias, Juan José, por estar aquí, bienvenido. Carmen, buenas noches. Pues muchos temas en torno al medio ambiente y los recursos naturales, pero lo inmediato, lo que está causando una gran controversia y polémica y preocupación en México, tiene que ver con sucesos que han afectado seriamente zonas y ríos en diferentes lugares del país. Particularmente, por supuesto, lo ocurrido con el río Sonora y el río Banuchi, y por supuesto lo ocurrido en Cadereyta, Nuevo León, situaciones distintas. En Durango ya me contarás qué es lo que sucedió también, pero situaciones que prácticamente de forma simultánea han afectado seria o muy seriamente, en este caso, ríos en México. ¿Por qué no, Juan José, para quienes nos escuchan en diferentes lugares, nos cuentas cuáles son estos incidentes, cuáles son estas situaciones y en dónde estamos? Gracias, Carmen, te agradezco mucho la invitación que me das para platicar contigo y con tu auditorio. Mira, yo creo que los dos incidentes que siguen teniendo vigencia hoy en día es el derrame que se dio en Sonora y el que está en Cadereyta, el primero por un accidente que tuvo una empresa, Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, en donde, como ya lo hemos explicado ampliamente, algunas de las piletas de lixiviados, uno de los tubos que tienen las piletas de lixiviados, sufrió un fenómeno que se conoce como tubificación. Hubo una fuga del producto lixiviado y debió haber llegado a una pileta de demasías, la cual lamentablemente carecía de una válvula para retener ahí. Estas piletas de demasías fundamentalmente son para eso, ¿no? Para en caso de que haya demasiada lluvia o se suceda algún percance, pues pueda retener, en este caso, el producto. Lamentablemente no estaba. Estaba la pileta, pero no la válvula. Pero no la válvula. Seguramente fue el error ahí de algún técnico que no la puso, no la cerró. Y esto ocasionó la fuga, como todo el mundo lo sabe, de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado. 4 millones de litros. 4 millones de litros, que acabaron primero en el arroyo Tinajas, que tiene aproximadamente 17.6 kilómetros, después en el río Bacanuchi, 64 kilómetros, y finalmente en el río Sonora recorrió 190 kilómetros, para finalmente terminar en la presa El Molinito. Lo que es muy importante es que en cuanto la autoridad tomó conocimiento de este percance, inmediatamente arrancaron los protocolos de atención de emergencias que tiene tanto la Conagua como Cofepris. Se le avisó a la población, empezaron a operar estos protocolos y hoy en día te puedo decir que la presa El Molinito está cerrada y se están permanentemente tomando muestras. Al pasado lunes ya hay casi 1,050 muestras, se había tomado la Conagua en diversos puntos de estos ríos, de estos cauces, para ver cómo se estaba comportando los contaminantes, los metales pesados que pudieran estar incidiendo en el flujo. Y bueno, ellos son la autoridad competente, tanto Conagua como Cofepris, para en un momento levantar la veda que hay tanto del río como de los pozos aledaños al río. El protocolo de Conagua nos dice que cuando hay un percance de esta naturaleza, del centro del río, 500 metros a la derecha o 500 metros a la izquierda, no se puede tomar agua de esos pozos ni de esas norias. Esos son los pozos que están parados, los demás se están utilizando pues para surtir de agua a la población, porque según, insisto, los protocolos de Conagua no representarían ningún peligro para la población. Que dicho sea, como prioridad número uno, es cuidar la salud y la seguridad de la población. Eso es prioritario sobre cualquier otro tema, inclusive sobre el ambiental. Déjame hacer varias preguntas. Una rápida que tiene que ver con la población, desde luego. Ha habido en la prensa imágenes, algunas fotografías de gente con afectaciones en la piel por haber ingerido de esa agua en algún momento. ¿Qué balance, qué información tienes sobre las primeras afectaciones cuando la gente no tuvo información suficiente o no supo que había que estar al pendiente con un agua contaminada? Sí, claro. Mira, por la información que nos da Cofepris, fueron 5 las personas que tuvieron algún tipo de daño por este producto químico. Fueron 4 hombres, una señora, y insisto, la información que nos dio Cofepris, estas 5 personas están ya dadas de alta. Sin duda una señora tiene alguna quemadura sobre la piel, pero bueno, está en franca recuperación, y todos los demás, los otros 4 personas están sin ningún problema, sin ningún conflicto subsecuente. Nosotros, por lo que sabemos, el derrame se llevó a cabo el día 6,
Unos habitantes de la zona nos informaron de una coloración extraña en el río el día 7, y en cuanto a esto se le informó a la Unidad de Protección Civil del Estado de Sonora, quienes le avisó inmediatamente a nuestros delegados, tanto de Conagua como de Profepa como de Semarnat. Avisaron desde luego inmediatamente a oficinas centrales y empezaron a implementarse los protocolos de seguridad. Gracias a esto, gracias a que se actuó, yo diría, de alguna manera rápida, se pudieron evitar mayores percances a la población. Bueno, ahorita está el daño ambiental, sin duda está el daño ambiental, y hay mucho malestar justificado de la población. Con toda razón, pero a ver, dejemos aquí un momento para este punto que dices, Juan José, secretario. Dices, actuó rápidamente. 4 millones de litros para que salgan de un tubo, pues tiene que pasar un tiempo bastante amplio, en donde se dieron cuenta ustedes cuando les avisaron que el agua tenía coloración turbia, pero ¿cuánto tiempo tuvo que transcurrir? ¿Quién vigila eso? Los concesionarios de la mina dejaron pasar todo un tiempo valiosísimo, y 4 millones de litros, se dice fácil. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que eso ocurra? Carmen, la ley es muy clara, obliga al infractor a informar inmediatamente a la autoridad. Aquí ¿No se dio cuenta la mina nunca? Seguramente se dieron cuenta de ¿Pero no avisaron? Bueno, nos avisaron el día 8 telefónicamente. ¿Hasta el 8? Hasta el 8 telefónicamente. ¿Tú el 7 ya lo sabías? Y nos avisaron los habitantes de la zona. O sea, los habitantes, el asunto ocurre el 6. El 6. ¿No hay hora determinada? Se supone que alrededor de las 12, se supone. Bueno, el 6 alrededor de las 12... Te dicen el agua está turbia. Los habitantes nos avisan un día después. ¿Al 7? 24, 25, 26 horas después. ¿Y la mina? La mina nos avisa el día 8. Imagínate. Telefónicamente, y formalmente el día 12. Tremendo. Pues bueno, la ley obliga a quien quiera que cometa una infracción de este tipo a avisarlo inmediatamente. Afortunadamente, insisto, los habitantes de la zona avisaron a la autoridad, se corrieron los protocolos de manera inmediata y no, insisto, afortunadamente dentro de esta gran desgracia no hubo percances mayores que lamentar entre la población. El río no dirá lo mismo, porque el percance mayor es que está como está. Sigue contaminado y te lo vuelvo a decir, la Conagua y Cofepris son las autoridades competentes para en un momento liberar el veto que hay en el uso del agua y en el uso de los pozos. Según una estimación que me dieron, son cerca de 300, poco más de 300 pozos y norias los que en estos momentos están vetados por parte de la Conagua y de la Cofepris. Juan José Guerrabud, bueno, es muy grave. Tú llegaste a usar una expresión que comentamos incluso en la radio esta semana sobre lo que te dicen los expertos que trabajan en la Secretaría donde tú estás de titular. La peor situación que se ha vivido en la minería en la historia reciente. Así es, desastre. No hay un registro similar en tiempos modernos que tenga las consecuencias de este evento tan lamentable. Así es. Ahora viene este debate abierto sobre el grado de responsabilidad de un concesionario que en un primer momento habló de las lluvias atípicas, cosa que no se sostiene, y tú mismo lo has dicho. En un primer momento se planteó que habían sido lluvias atípicas, lo que había sucedido con esta situación y que había provocado este desastre ecológico. Eso no se sostiene, decíamos hace un momento, y la propia Secretaría que tú encabezas así lo dijo. Así es, Carmen. ¿En qué estamos ahí? Mira, yo lo que te invito al auditorio a que visiten la página de internet de la Semarnat. Ahí tenemos a detalle, la pueden bajar inclusive la presentación que hicimos hace unos días, el martes, en una conferencia de prensa que ofrecimos para dar a conocer estas evidencias, ¿no? ¿En qué estamos ahorita? Bueno, estamos acabando de evaluar, tomando en consideración que la prioridad número 1 es la seguridad de la población. Ahorita estamos ambientalmente en el proceso de evaluar a través de diversas dependencias, de diversos dictámenes, de qué tamaño es el daño ambiental que se generó. Te comentaba hace un momento, la vez que las leyes, las penas que ponen las leyes ambientales son muy laxas. Hay una ley de residuos que en este caso pondría una pena máxima del orden de 3 millones de pesos. La ley de agua... Que es un chiste, ¿estás de acuerdo? Es un chiste. O sea, 3 millones de pesos por esto es un chiste. Es un chiste. La otra ley de agua sería como 1,5 millones, y la nueva ley que promulgó el señor presidente en junio del año pasado, de responsabilidad ambiental, impone una multa que como máximo sería 40 millones de pesos. Pero lo importante de esta ley, Carmen, es que la misma obliga al infractor a reparar el daño.
Se tiene que reparar el daño, en eso estamos ahorita cuantificando esta reparación del daño y en caso de que el daño no se pueda reparar, se tiene que indemnizar a los afectados. Algunos números preliminares, no quiero precisar cifras en este momento porque están haciendo los estudios preliminares, habla que esta remediación podría andar del orden de los miles de millones de pesos. Es en lo que estamos trabajando y bueno, yo espero que muy pronto podamos dar a conocer a la opinión pública el monto de los daños. ¿Miles y sobre de millones todo, puede ser? ¿Dices? Sí, podrían llegar a miles de millones. En indemnización a pobladores, yo diría, a zona. en el gran total entre lo que es remediación y lo que podría ser algún tipo de indemnización si es que no se puede hacer la remediación. Bueno, Juan José, desde luego también un tema está abierto en la opinión pública sobre si debe o no mantenerse la concesión a Grupo México de esta Buenavista del Cobre. Hay toda una discusión ahí, incluso el secretario de Economía hablaba de los empleos que genera y que no sería deseable ni dable el retiro de la concesión. ¿Opinas lo mismo como secretario? A ver, Carmen, yo creo que las palabras del secretario de Economía se sacaron de contexto. ¿Qué quiso decir entonces? Yo lo que te digo, la inversión productiva en México es bienvenida. Cualquier empresa que quiera invertir, que quiera generar empleo, que quiera generar valor agregado, es bienvenida. La única condición es que cumpla con las reglas que tenemos en México, entre ellas las ambientales. Lo que el secretario de Economía dijo, yo leí completita su declaración y algunos medios, lo digo con mucho respeto, cabecearon mal sus declaraciones. Lo que él dijo, el Estado mexicano se reserva el derecho de aplicar cualquier decisión que se tome en términos de las leyes. Y esto significa mantener abierta, dejar que la empresa siga funcionando o cancelarle la concesión a la empresa. Sin duda es una empresa muy importante. Entiendo que en unos proyectos de inversión estarías hablando de cerca de 9,000 empleos. Son empleos muy importantes que sin duda deberíamos de proteger, pero no a costa de lo que sea. Esa es la posición que yo te diría, no solamente mía, sino que es la posición del gobierno de México. Los empleos son bienvenidos, la inversión es bienvenida, pero las empresas que quieran invertir en México tienen que respetar todas las leyes, todas las normas establecidas en el país y en lo personal me encargaré de garantizar que las leyes y normas ambientales se estén cumpliendo. Es por eso que estamos actuando como estamos actuando en este caso, con apego estricto a la ley. Pues es una declaración importante, secretario, porque efectivamente lo que quedó en la prensa, lo que quedó registrado es que el secretario de Economía decía que la concesión no estaba a discusión prácticamente. Lo que estás planteando, si te entiendo bien, es que ni sí ni no, que está en proceso de evaluación y que eventualmente pudiera haber desde indemnizaciones multimillonarias, la multa pues es una multa laxa, de chiste, como lo acabas tú de reconocer, las leyes mexicanas en ese caso son muy endebles para efectos de sancionar cosas tan graves, así que está en la perspectiva indemnizaciones eventualmente millonarias. Y el tema de la concesión está en proceso de evaluación, ni sí ni no. Ni sí ni no. Yo te diría, Carmen, el monto de la evaluación para reparar el daño está sujeto a los estudios y análisis técnicos que los especialistas nos digan. Hay quien lo estime en miles de millones de pesos, puede ser menos, puede ser, no te puedo precisar una cantidad hasta en tanto los especialistas nos den cuál es el monto estimado que habría que sancionar a la empresa. Todavía estamos en el Estamos en eso. Lo que pasa es que queremos ser muy cuidadosos para no meter demandas que en un momento dado fácilmente se puedan perder, ¿no? Estamos siendo muy cuidadosos, el jurídico de la Presidencia de la República nos está apoyando, el señor presidente nos ha dado instrucciones para llegar a fondo en este tema, él está muy preocupado por el bienestar de la población y sobre todo para garantizar que las leyes ambientales de este país se respeten a cabalidad. Te lo digo así con todas letras, es una instrucción que el señor presidente de la República nos ha dado. Queda la interrogante abierta entonces, ¿qué va a suceder exactamente precisamente con Grupo México y Buenavista del Cobre en particular? El caso es, bueno, obviamente sumamente grave lo que se ha dicho y se sabe en este momento, y muy relevante ver qué tipo de conducta institucional hay sobre este tipo de hechos que agravian pues a la sociedad y a todo el mundo que dice qué pasó aquí. Sobre todo, Juan José, cuando estamos en un momento en el país donde hay preocupaciones importantes a raíz de una apertura en materia energética, en materia petrolera, si vienen explotaciones como el fracking, hay un asunto relevante, en serio, como nunca o como no habíamos visto en muchos años en México, sobre el tema ambiental. A raíz de modificaciones legales y constitucionales tan trascendentes. Si ocurre una cosa aquí con el tema de la minería,
por una situación como la que acabas de describir y se resuelve de una manera o de otra, la opinión pública dirá qué viene para México en materia ambiental. Seriamente, los grupos ambientalistas, la gente preocupada, la población se pregunta eso genuinamente. ¿Qué le diría el secretario a la sociedad mexicana sobre este punto? Mira, Carmen, no solamente por lo que viene en inversión en hidrocarburos, sino por el solo hecho de que la mina cometió una falla, la mina tiene que ser sancionada. Ahora, ¿qué te digo en relación a los hidrocarburos? Seguramente tú sabes que el Congreso... Y la mina, porque va todo junto ahí, sí. Claro, que que el Congreso aprobó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente de los Hidrocarburos. Ahí el señor presidente designó a Carlos de Régules, que es un técnico mexicano que tiene mucha experiencia en temas ambientales y en temas de seguridad industrial. La ley es muy precisa en qué hay que hacer para garantizar que las nuevas inversiones en hidrocarburos respeten a cabalidad las leyes ambientales, y esa ley afortunadamente sí le pusieron dientes muy afilados. Ahí las sanciones... ¿Qué tan afilados los dientes? Desde 500 millones de pesos para arriba. ¿Si alguien hace qué? Si alguien hace algún derrame o viola las leyes o las normas o disposiciones que la agencia va a establecer para garantizar primero la seguridad de la población, de los trabajadores y garantizar el medio ambiente. De 500 millones de pesos. Sí, claro. Millones pero de pesos que se puede escalar, se puede escalar. Sí, porque ahí hablamos de proyectos multimillonarios y a lo mejor 500 millones de pesos en cierto proyecto, pues resultan como los 3 millones para esta mina, en el equivalente. Yo creo que 500 millones de pesos a cualquiera ya le llegan a doler, pero sin duda, mira, aquí lo importante, Carmen, es garantizar que las empresas, al instalarse en México, las empresas de hidrocarburos, cumplan con todas las normas. Si no, no van a tener la autorización por parte de la agencia de poder estar operando. Va a haber varios esquemas que garanticen, de auditoría, que garanticen que esto se esté cumpliendo. En primer lugar, las empresas deben de tener un auditor interno en materia de seguridad y cuidado del medio ambiente. Después, va a haber un auditor externo, que va a ser un auditor que va a ser calificado y autorizado por la EMA, la entidad que autoriza a todos los técnicos en esta materia, y autorizados también por la agencia, y finalmente la propia agencia va a tener auditores que estén garantizando que lo que digan los auditores privados y los auditores externos estén realmente cumpliendo con las normas y con los estándares en materia de hidrocarburos. La agencia ya... La estamos integrando. ¿La agencia toma el papel de la Semarnat? ¿Asume funciones de la Semarnat? En tema de hidrocarburos, sí. ¿Ahí no tienes tú que ver? Pues bueno, la agencia le reporta a la Semarnat. Pero no es dependiente de la Semarnat. Sí, depende de la Semarnat. Técnicamente opera de manera independiente, como opera también la CONAGUA y la CONAFOR, pero hay una relación muy estrecha entre el director general y el secretario. Y la agencia lo que hace es dictar las normas generales, las reglas generales, y garantizar que se estén implementando en México las mejores prácticas en materia de explotación de hidrocarburos. Ya hablaste de las nuevas disposiciones legales en términos ambientales con motivo de la apertura energética y petrolera. Pero, a ver, con cosas como las que acaban de ocurrir también, en el caso de Cadereyta, ¿qué ocurrió ahí? Que una toma clandestina, como las que hay en México, que ordeñan los ductos de Pemex, pues generó esta contaminación con 4.000 litros de... barriles. 4.000 barriles de petróleo. Es un... Juan José, botón de muestra de las afectaciones en materia petrolera, en donde está entre el crimen organizado, entre que ahora Pemex tiene que remediar lo que ocurrió, etcétera. ¿Cuáles son los verdaderos rangos de riesgo para el medio ambiente cuando está pues todo este tipo de situaciones? A ver, Carmen, el que alguien llegue, que un delincuente llegue y quiera sacar cualquier tipo de combustible de un ducto, digo, lamentablemente eso no depende de la empresa, sea Pemex o sea cualquier otra empresa, la que esté operando ese ducto. Es un delito. Es un delito. Yo lo que te puedo... Un delito que trae afectaciones ahora ambientales. Ambientales. Yo lo que te puedo decir, y que le pasa a Pemex o a cualquier otra empresa, en México o en cualquier parte del mundo, cuando hay, en este caso, por un acto de delincuencia, o en otros casos, cuando por un accidente se llega a romper un ducto. Eso, yo te diría, es un caso que sucedió. Afortunadamente, en cuanto se tomó noticia por parte de Petróleos Mexicanos, según nos informaron y Semarnat lo comprobó, en aproximadamente 3 horas de que llegaron los técnicos de Pemex al lugar, yo lo vi, yo fui ahí, en 3 horas
taparon la fuga, sellaron la fuga e inmediatamente empezaron a sanear el lugar. Identificaron, bloquearon la fuga del crudo en este río, en el río San Juan, para evitar que se extendiera a otras partes. Afortunadamente el crudo, cuando esté en el agua, flota, entonces es muy fácil poderlo limitar. Yo lo vi, estaban ya controlando prácticamente todo. Hoy en la mañana el delegado me decía que prácticamente ya ha terminado de limpiar todo el crudo que estaba sobre el agua en el río. Yo cuando estuve en Cadereyta el miércoles pasado, el lunes fui a Cadereyta, hablé con el director general de Petróleos Mexicanos e inmediatamente la gente que estaba saneando el lugar empezaron a trabajar 24 horas del día. Hoy prácticamente está saneado el lugar. Ahorita lo que procede, Carmen, es limpiar las acequias, limpiar la parte de la tierra que se contaminó, la vegetación, y llevarlo a un sitio donde puedan manejar materiales peligrosos. Eso está operándose. Me voy, Juan José, en un minuto prácticamente, un tema que merece mucho más que un minuto, el fracking. A muchas personas le preocupa esta posibilidad de que se explote vía fracking por las afectaciones al medio ambiente. Muy breve. ¿Qué dice el secretario? A ver, Carmen, yo estoy convencido que en México vamos a aplicar las mejores prácticas del mundo en materia de fracking. La explotación del fracking tiene 30 años que se lleva a cabo en diversas partes del mundo. El fracking que se conoció al inicio, al fracking que se conoce hoy, es muy distinto. Yo lo que te puedo decir, Carmen, es que hay muchos mitos en materia de... Dime el más importante para irnos. Mira, el más importante... Mitos y verdades. A ver, que se usa muchísima agua. O sea, se usan 10,000 metros cúbicos de agua por pozo y se va a retornar, prácticamente se retorna el 50%. Dentro de las disposiciones que va a tener la agencia es que el 100% del agua de retorno se tiene que tratar, el 100%. Y de otro de los mitos es que se usan químicos que envenenan a la población. El 5 al millar de lo que se inyecta en un pozo de fracking son diversos químicos, que no hay ningún químico especial diseñado especialmente para el fracking. Son químicos que se usan en todas las actividades industriales. Pero un día valdría la pena, por la preocupación que hay, que lo platiquemos con detalle. Lo haremos. Juan José Guerra Booth, gracias por estar aquí por lo pronto en este programa y hasta la próxima. Gracias. Y a usted que nos permite acompañarle. Pásela bien. Hasta mañana. Muchísimas gracias a Iván Restrepo, que está nuevamente en este estudio. Gracias por aceptar la invitación a conversar, Iván. Gracias por invitarme. Bienvenido, director del Centro de Ecología y Desarrollo, y bueno, un experto muy destacado en nuestro país en temas ambientales. Y bueno, Iván, muchos temas, por supuesto, focalizados los asuntos en los últimos días con el tema de Grupo México y de lo que ha sucedido con el río que se ha contaminado seriamente, el Bacanuchi, Sonora. En Sonora, y que tiene, bueno, desde luego, la mirada puesta en esta situación. Permíteme, Iván, presentar este trabajo de Rey Rodríguez que nos permite de arranque precisamente para esta conversación para CNN. Rey Rodríguez con esta información. Un grupo de operadores de petróleos mexicanos trabaja a marcha forzada para sanear el río San Juan en Nuevo León luego de un derrame de miles de toneladas de petróleo. El gobierno estatal ha dicho que se debió a una fuga ocurrida el pasado 17 de agosto, una tubería clandestina utilizada supuestamente por la delincuencia para extraer crudo en una zona cercana a la refinería de Cadereyta. Las autoridades aseguran que el derrame no representa un peligro para la presa El Cuchillo, ubicada en el cauce del río San Juan y que abastece de agua potable a varias ciudades. Aún así, los pobladores de la zona están alarmados. Con esta van 2 veces cuando se rompió allá, que llenó aquí el río, aquí por aquí. Allá por las Braguas fue donde se reventó el tubo. Otros que también siguen preocupados son los habitantes de las zonas cercanas al río Bacanuchi, un afluente del río Sonora ubicado en ese estado y que sigue contaminado tras un derrame de miles de metros cúbicos de una solución ácida ocurrido el 6 de agosto. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, responsabilizó de lo ocurrido a la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México, que argumentó que el derrame se generó luego de atípicas lluvias en la zona y que alertó a la población de inmediato. Los afectados se quejan de no tener fácil acceso al agua, mientras que grupos ambientalistas activaron las alarmas por este hecho y el derrame en el río San Juan, ambos sucesos ocurridos en menos de un mes. El mensaje que se está dando es que México es un paraíso para contaminar. Es que en México, inclusive, las multas que se ponen son totalmente irrisorias.
El lunes pasado, la Profepa presentó una denuncia penal en contra de la minera. Incluso anunció que podría ser objeto de una multa por casi $3 millones. Pero grupos ambientalistas opinan que estas acciones no son suficientes. Creen que una de las soluciones sería endurecer las normas que rigen la actividad de estas empresas. De lo contrario, dicen, seguirán contaminándose los ríos en el país. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias a Rey Rodríguez con esta información. Iván Restrepo, nos presenta, Rey, estos casos del río San Juan, Cadereyta, Nuevo León, Bacanuchi y estos casos específicos. ¿Frente a qué estamos con estos casos? Bueno, lo que estamos sobre todo en este que nos ocupa ahora es la negligencia de las empresas para cumplir con la ley. Simplemente, si cumplieran con las leyes que hay respecto al medio ambiente, a la no contaminación del agua, a las alertas a la población, no tendríamos estos problemas. Pero lo que ha ocurrido en Cananea, en el Bacanuchi, que es afluente del río Sonora, es realmente para que se le paren a uno los pelos de punta, porque aquí no solo hubo negligencia de la empresa, de la Minera México, sino que además le mintió a la gente. La gente se enteró del derrame porque veía cómo venía el agua amarillenta. El color del agua. ¿Ves? Y con peces muertos y con mal olor. Tardó en decirle a la población, por ejemplo, de Arizpe, de que la corriente de agua estaba contaminada. Luego atribuyó a que había llovido atípicamente. No es cierto, y lo demostró la Comisión Nacional del Agua con sus datos. Y por otro lado tenemos la desidia, la lentitud de las instituciones para intervenir y la forma tan errática como lo hacen. Por ejemplo, el delegado de la Profepa dijo al principio, cuando ya se sabía que había el derrame, que todo estaba bajo control y que no había ningún peligro. Pero eso sí, que se cuidaran de bañarse en el río o de tomar agua porque les podía hacer mal. Entonces, si todo está bajo control, si no hace daño, ¿cómo le advierte a la población esto? Además, él declarando por un lado, las autoridades estatales en silencio, como que otra vez, como ha ocurrido con los huracanes, con las grandes tragedias, con Ana Versa en Córdoba, Veracruz, la falta de coordinación entre las instancias oficiales. Algo que nos vienen prometiendo los últimos años y desde sexenios anteriores. Ahora sí, el sistema de alertas, el sistema de prevención va a funcionar, y el único sistema de prevención que funcionó en Sonora los primeros días fue de la gente, que se dio cuenta que su río, que el agua que podían tomar olía mal, tenía mal color, y por otro lado también, no solo en las casas, en donde se supone que les debemos dar agua potable, sino también en las actividades económicas. Te pongo un ejemplo, la ganadería. En esa zona hay ganado lechero. Pues a los ganaderos no les quisieron comprar la leche porque el ganado baja al río a tomar agua. Y lo primero que hace cualquier procesador de leche para hacer quesos es: yo no compro la leche de una vaca que ha tomado agua contaminada. Entonces se les vino abajo la producción. Y nadie intervino para decir: vamos a organizar esto, vamos a auxiliarlos en esta forma. Las vacas hay que ordeñarlas diario. ¿Ves? En fin, una serie de actividades económicas que son consecuentes de esto. Y por otro lado, tenemos algo que es también fundamental, Carmen: la movilización al final, ya cuando el hecho es incuestionable, del aparato gubernamental. Eso cuesta. Nos está costando a nosotros con nuestros impuestos. Ese aparato gubernamental va todos a una, y aparece entonces el comité de emergencia en Sonora para organizar todo atender el asunto, y aparece el gobernador pidiéndole al secretario del Medio Ambiente, que estuvo ahí en Sonora, de que se declare en emergencia a los 7 municipios más afectados, y esto paraliza de alguna forma al sector público involucrado con el agua, con el medio ambiente, con la ganadería. Escuelas. Bueno, lo más patético es
Las escuelas no han podido iniciar su ciclo escolar porque en las escuelas no pueden garantizar que el agua la pueden tomar los niños. Si es que hay agua potable en todas las escuelas de los 7 municipios afectados. Yo no creo que haya agua potable en esos municipios, en las escuelas. Si lo hay, qué bueno, pero si no lo hay, doblemente grave, porque entonces eso quiere decir que los sistemas de salud y los sistemas que regulan y garanticen el agua potable en las escuelas están funcionando pésimamente. Ahora estamos, Iván, frente a un acontecimiento que, bueno, se ha planteado por parte de Grupo México. Se trata de una situación no de desecho ni de arrojar deliberadamente desechos de su producción minera, sino un incidente, una situación accidental, digámoslo así. Y es un tipo de responsabilidad, sí, muy grave, pero distinto. Claro, pero la autoridad ambiental está reconociendo de que no es cualquier desecho, ¿no? Es sulfúrico. Están hablando de metales pesados, Carmen. Los metales pesados son carcinógenos. Es cadmio, es cobre, es mercurio. Son gravísimos. No es cualquier cosa. Y si eso no lo tenían a buen resguardo, porque acuérdate que la minera también dijo que la culpa era de una obra mal hecha. De un tercero. De un tercero. Es muy cómodo echarle y digamos que sí. Pero el hecho es que el derrame existe, está creando un problema muy grave y es uno más que se presenta en el país y especialmente en Sonora. Hay que recalcar que Sonora es el estado con mayor actividad minera del país. 30% aproximadamente de todo el mineral que se explota en México se da en Sonora. 30%, casi una tercera parte. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que no es la primera vez que la gente se queja de problemas ambientales derivados de la minería en Sonora. Entonces tenemos que ver eso también con cuidado y tomarlo. Siempre se dice, bueno, ocurrió esto, este es un caso que nos sirve como ejemplo para que no se vuelva a repetir nunca más. Lo que pasa es que en México siempre se repiten los casos graves, las tragedias ambientales, sea por los huracanes o sea por el manejo de sustancias tóxicas. Entonces, aquí hay que revisar bien esto y ver qué papel le corresponde a la iniciativa privada y que también a las instancias oficiales que deben velar por el cuidado del medio ambiente y la salud pública. Ahora, ¿cómo has visto, Iván Restrepo, la tarea de la autoridad? O sea, al final de cuentas vemos a la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que sale y dice esto es grave y habrá pues las sanciones correspondientes. Está la Semarnat, o sea, hay instancias del Estado que se activan en función de una cosa tan grave. ¿Cuál es tu evaluación del tema? Mira, inicialmente creo yo que las autoridades estuvieron, como siempre, dormiditas, esperando a ver qué pasaba. Cuando el problema ya fue imposible de ocultar o de minimizar, cuando le dio la vuelta al mundo la noticia, actuaron. ¿Ves? Pero han actuado descoordinadamente. Cada quien como que trata en las instancias local, federal y estatal de lavarse las manos o decirle este problema no es mío. Hay que reconocerles que han informado sobre los efectos que está ocurriendo. El boletín, por ejemplo, del viernes de la Autoridad Ambiental diciendo hay metales pesados y esto va a tardar, porque hay que tomar en cuenta que mucha parte de la contaminación se fue a los mantos freáticos, a los pozos de los cuales se abastecen las poblaciones de esos 7 municipios para su agua, para sus necesidades básicas. La otra cosa que me parece interesante es la respuesta que hubo en un momento determinado para que la gente tuviera agua, que es básica en un estado como Sonora con las temperaturas que hay en este momento. Había, creo que eran 90 o 100 pipas llevando agua a todos los poblados. No era el agua suficiente, pero era lo fundamental, lo que se necesitaba en ese momento. Hay que alabarles eso. Y también, por otro lado, ya al final, ya en los últimos días, mayor coordinación. Eso quiere decir de que han aprendido de que cada quien jalando su hilito por su lado no da resultado, pero también nos pone de presente
de que si esto hubiera ocurrido en unas etapas de supervisión previa a toda la industria minera, yo pienso que tendríamos menos problemas. Y la misma autoridad ha reconocido de que no ha hecho bien su tarea en revisar las normas que rigen para la minería. Y la otra cosa que llama mucho la atención, Carmen, es algo que publicó Carlos Fernández Vega, de cómo al Grupo México le habían dado 10 de las 16 certificaciones de industria limpia. Entonces lo que nos estamos preguntando muchos estudiosos y grupos ambientalistas y la población es, ¿quién da estos certificados? ¿Qué criterios toman para saber si es algo serio o simplemente es publicidad? Pues es una pregunta que queda abierta. Pues nos quedamos con esta cifra. Me decías en el corte que tú le dices con todas sus letras 40 millones de litros. De litros. O sea, para no darle vueltas. Sí, son 40 millones de litros de solución ácida, de sulfato de cobre que fluyeron hacia el río Bacanuchi. Más lo que reconoce la autoridad, metales pesados. Además. Cadmio, arsénico, cromo, cobre. Eso es lo que reconoce en su boletín la Autoridad Federal Ambiental. Nos quedamos con este caso, Iván, que desde luego es gravísimo y que seguiremos de cerca lo que venga con este derramamiento enorme de esta solución ácida. Por un lado, está algo de lo que no hemos hablado, pero que lo mencionó Rey Rodríguez en su reportaje, lo que pasó con la toma clandestina de Pemex en el oleoducto Madero Cadereyta, que registró una fuga que derramó cerca de 4,000 barriles de crudo en el río de San Juan Cadereyta, Nuevo León, y que nos conduce, pues más allá del río Sonora Bacanuchi, que desde luego tiene materia para seguir hablando, nos conduce al tema de el tipo de riesgos o de situaciones que debemos estar previendo en un país como México, que se abre de par en par a las inversiones petroleras y energéticas, al fracking, a un conjunto de cosas en donde el tema ambiental tendría que ser un tema principalísimo. Es básico. Y aquí la gran inquietud es si la respuesta a veces es tan tardía, tan descoordinada, y las empresas hacen y deshacen en la actualidad, ¿qué nos espera cuando lleguen los tiburones? Es decir, las transnacionales petroleras que ya han acabado con recursos naturales en muchos otros países. Te mencionaría el caso de Ecuador, por ejemplo, en Perú, en ciertas áreas, en donde ha habido realmente una devastación ambiental terrible. Si no estamos preparados adecuadamente, lo único que yo esperaría es que México tenga mayores problemas ambientales y sociales, porque la gente va a estar protestando ante el daño que va a sufrir en sus tierras, en sus ríos, en el agua y en sus recursos naturales en general. ¿Qué debería ocurrir para que, una vez echada a andar esta mecánica de apertura plena, ¿qué necesitamos? ¿Autoridades más rigurosas? ¿Reglamentos? ¿Qué hace falta? Por leyes yo no me iría tanto. No paramos, ¿no? Creo yo que las sanciones, por ejemplo, la sanción mayor para delito ambiental es 3 millones de pesos. Por agua es 1,5 millones de pesos. No, debe de ser más claramente fijadas las normas ambientales en cuanto a sanciones. Por otro lado, tú sigues viendo que de pronto meten a un pescador porque abusó de una veda, o alguien que tuvo la molestia de tomarse una oficina de aguas en Yucatán, o por cortar mangle en Holbox. Pero yo hasta ahora no he visto un solo empresario que sea detenido para que responda por un delito ambiental. Ninguno. No hay en toda la historia, en los 40 años que tenemos realmente de haber hecho una política ambiental, ningún empresario ha sido llamado a declarar. ¿Y hay materia para ello? Por favor, que sí hay. Comencemos con Anaversa en Veracruz, en Córdoba, que fue realmente una de las grandes tragedias ambientales de químicos que ha habido, está registrado en toda la literatura internacional. Bueno, este caso también no solo debe quedarse a las declaraciones, a los boletines de prensa que dé el Grupo México, que es muy poderoso. Acuérdate que la minera
de Cananea es una de las más grandes del mundo en cobre. Es poderosísimo, gana lo que tú quieras. Bueno, sigan teniendo sus utilidades, pero respeten el medio ambiente, traten bien a sus trabajadores, que tengan salud pública adecuada, que es lo que también y calidad de vida también adecuadas. No como denuncia Leopoldo Santos Ramírez, de que en Cananea el cáncer del Colegio de Sonora escribió en la jornada que el jueves, si mal no recuerdo, y dice que Cananea, la ciudad de Cananea, la de la revolución, emblemática en los libros de texto, pues es la ciudad que más datos tiene respecto a cáncer en la República Mexicana. Si esto no es así, yo creo que la Secretaría de Salud está obligada a decirnos, a aclararlo. Y si es así, es muy grave, porque la única razón de que haya ahí datos tan terribles como los que presenta Leopoldo Santos Ramírez respecto al cáncer en Cananea son los polvos tóxicos procedentes precisamente de una minera del Grupo México. Ahora, en efecto, es una investigación que se publica en la jornada y es del Leopoldo Santos, publicada en la jornada del Colegio de Sonora. No ha habido ni un desmentido, nada, ni una declaración. Porque hubiera estado realmente a la expectativa de lo que se dice ahí la Secretaría de Salud. Y doña Mercedes Juan es una persona enterada de lo que es la investigación y de lo que son los datos epidemiológicos, y sería muy, muy interesante que nos mostraran estos datos, porque siempre ocurre de que los datos que tienen que ver con salud no reflejan la realidad, porque las estadísticas epidemiológicas, especialmente por contaminación, no se llevan a cabo adecuadamente, porque la contaminación muchas veces no presenta daños en la salud de inmediato. Por ejemplo, los agrotóxicos, los químicos que aplicamos en la agricultura. Mucha gente muere de cáncer, pero no sabe que el origen fue productos tóxicos que aplicaron en las áreas de cultivo. Esto se ha denunciado muchas veces, está probado. La parte tal vez menos adecuada en cuanto a estadísticas epidemiológicas tienen que ver precisamente con las sustancias tóxicas y peligrosas que se aplican en el agro, los agroquímicos, y que la gente se enferma, y es gente pobre, son los campesinos golondrinos que vienen de Oaxaca, de Guerrero, a las áreas de riego, regresan a su casa y a lo mejor 5 o 10 años después aparece el cáncer en una área donde no hay cáncer. Lo adquirieron en el norte. Hay un libro de un americano que muestra precisamente la tragedia de un campesino, de un jornalero golondrino hacia el norte, hacia Sinaloa y Sonora, y cómo desarrolló la enfermedad del cáncer, cómo murió, y nunca investigó nadie qué era lo que realmente pasaba, fuera de este investigador norteamericano, no recuerdo el nombre en este momento, pero eso te muestra un problema que se repite en otras áreas del país. Pues un conjunto de temas y de asuntos, Iván Restrepo, que están ahí abiertos para ser analizados y discutidos, y yo, como siempre, te aprecio mucho que estés aquí para conversar. Gracias, Carmen, y que no vean que esto es un ataque a la minería ni a la iniciativa privada. Que no se satanice, dice el secretario. Exactamente, no, es defensa de la Constitución, que habla del derecho a la salud y a un ambiente sano. Gracias, Iván, por estar aquí para contarnos. Buenas noches. Gracias, Carmen. Y buenas noches. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y estaremos en contacto. Hasta la próxima. Y la empresa que desarrolla el controvertido proyecto Dragon Mark en Quintana Roo fue multada con una suma millonaria por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Las razones para imponer una sanción de más de 7.200.000 pesos, poco menos de $700.000 a la empresa promotora, fueron las acciones de deforestación en el predio El Tucán y la construcción de caminos y otras obras en zonas de humedales, causando un grave daño ambiental. La multa obliga a los desarrolladores a reforestar un área mayor a la afectada.
Y en Sonora hay acusaciones al Grupo Minero México de causar un grave daño ecológico tras la descarga de miles de metros cúbicos de agua contaminada con una solución ácida de sulfato de cobre que llegaron por el río Sonora hasta la presa Rodolfo Félix Valdés, de donde se abastece de agua los 800,000 habitantes de la capital del estado, Hermosillo. También en Durango, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reportó la descarga de 2,000 metros cúbicos de solución cianurada en el arroyo La Cruz, afectando unos 400 metros de suelo. Este derrame. Cerca de 5,000 alumnos que habitan en las zonas afectadas por un derrame de 40,000 metros cúbicos de una solución ácida en el río Bacanuchi, un afluente del río Sonora ubicado en ese estado, tendrán que retrasar una semana más su regreso a clases como medida de precaución ante el desastre. Por cierto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, presentó el lunes una denuncia penal en contra de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, por su presunta responsabilidad en dicho derrame ocurrido el pasado 6 de agosto. A la minera también se le sigue un proceso administrativo por violaciones a la Ley General de Gestión y Residuos, cuya multa podría rondar los casi $300,000. El pasado martes, Grupo México argumentó que el derrame se generó luego de atípicas lluvias en la zona y afirmó que mientras duró la contingencia, apoyó con alertas preventivas a la población de las comunidades cercanas. Pero las autoridades federales dicen que lo dicho por la empresa es falso. Por principio de cuentas nos dijo que había sido por exceso de lluvias, lo cual fue totalmente falso. No hubo lluvias que generaron un derrame de esta naturaleza. Después nos dijeron que iba a haber una serie de ayudas y apoyos a la población, lo cual tampoco se dio, por lo menos en los tiempos que ellos le habían ofrecido. CNN intentó buscar a Grupo México, pero no estuvo disponible para realizar comentarios sobre esto. Las autoridades indicaron que es posible que la contingencia en el río Sonora termine el viernes o a principios de la próxima semana, aunque continuarán monitoreando la calidad del agua. Una vez que tengamos 3 pruebas de los 2 laboratorios que establezcan que todos los parámetros están dentro de la norma, podemos ir liberando parcialmente los tramos del río a la normalidad. A raíz de este incidente, grupos de ecologistas se pronunciaron por endurecer las normas que regulan la actividad minera en el país. También los alcaldes de los municipios afectados en Sonora han anunciado que interpondrán una demanda civil en contra de la minera Grupo México. Bien, este domingo sesionó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, trabajaron para tomar una decisión muy importante para la capital y el país, porque dijeron que por lo pronto se pospone hasta que se consulte algo que se llama las normas 30 y 31. Resumo brevemente la importancia, porque la decisión de la Asamblea me recordó a la forma como se fragmentaron las mafias de Estados Unidos, porque hubo un momento en que uno de los cómplices se decide a distanciarse de los otros. Y la Asamblea ha sido cómplice activo de la corrupción asociada con el urbanismo que han practicado la SEDUBI, los llamados desarrolladores y un buen número de funcionarios de las delegaciones y del gobierno central. Es decir, los últimos 15 años han metido a la ciudad en un vendaval de corrupción que está metiendo a la capital en una situación urbanística caótica y muy peligrosa, porque 1.700.000 se fueron a invadir los bosques del sur y el crecimiento ha sido desordenado, mientras lo que obliga a que al uso del automóvil, que se ha duplicado y sigue creciendo. Ante ese desorden ha habido una serie de protestas muy importantes, una vez más como en la ABC, hasta que no se organizaron los vecinos y encontraron un eco en los medios de comunicación y hubo demandas, empezó a escuchar la Asamblea Legislativa y el gobierno del Distrito Federal, y por lo pronto está detenido, no terminado, pero detenido, unas normas que iban a acentuar el desastre urbanístico creado por la norma 26, otra norma suspendida también por corrupta.
Yo no canto victoria, pero qué bueno que, como tú dices, se pospuso y tendremos que seguir dando la lucha en todos los medios de comunicación, en las colonias, en fin, pero además hay involucrada mucha gente, pero creo que sí es importante que sepa nuestro auditorio que las normas 30 y 31 son dos normas que les dan incentivos, si le queremos poner con una palabra bonita, ¿sí? O les quitan requisitos a los desarrolladores que prometan hacer vivienda media y popular. Ellos llaman popular y social, pero vaya, es media y popular. Y con base en estas normas, lo que hace SEDUBI, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano, que es la que está encargada de los planes urbanos en esta ciudad, es que les quita todo, les da total libertad a discreción del propio titular de la SEDUBI, que es el señor Simón Newman, para que no tengan que respetar los planes que se hicieron para cada una de las colonias. De manera, Lorenzo, que si tú eres un desarrollador y vas a la calle X, Oriente 14, y ahí nada más te permiten construir 4 pisos, pero como tú dices, yo voy a hacer vivienda popular y la voy a vender muy barata, entonces, sí, entonces en vez de 3 pisos te dejo hacer 30. Y en vez de que tengas que dejar 3 metros de frente, no tienes que dejar nada. Y en vez de que tengas que tener estacionamientos, pues ya no vas a tener que tener. Y en vez de dejar áreas libres de verdes, tampoco. O sea, es dar, y con una novedad, SEDUBI decide qué colonias, ¿sí?, son las que entran en ese catálogo que pueden violar los planes de las delegaciones o de las colonias. Es, de verdad, igual que fue la norma 26, que por fortuna está suspendida, es el abrir el libro para que puedan enriquecerse, para que haya ese urbanismo salvaje del que ha hecho, al que ha hecho alusión Sergio Aguayo, y para que haya toda la corrupción que ha caracterizado, en este caso, al gobierno del Distrito Federal. La lógica aquí individual es que el personal o los personajes que estén en las delegaciones o en las agencias del gobierno encargadas de regular el uso del terreno, ellos se benefician cuando dan cualquiera de esos permisos. Claro. Ya lo vimos, en la prensa salió que un desarrollador, en el caso que Sergio trae muy siempre a cuenta de un señor Toledo, ¿no? No, Mauricio Toledo. Mauricio Toledo, el delegado. El delegado. Que fue el de la Benito Juárez, ¿no? Coyoacán. Y que lo acusó de que le pidió dinero. Bueno, eso ha de ser en todos. Tenemos derecho, ahora sí, derecho a suponer que así es. Entonces, en su lógica individual, si yo doy permiso, tengo tanto tiempo en la delegación, pueden ser 6 años, 5 años, nada más me quedan 3, me quedan 2, es el año de Hidalgo, doy el permiso, me llega el 1 millón, 2 millones, 3 millones, y yo ya la libré, y hasta mis hijos, si se puede. Ahora, la lógica colectiva no tiene quien la defienda. Claro. Pero en este caso lo que ha ocurrido es que por fin, no dentro del gobierno, sino desde fuera del gobierno, los ciudadanos, que son los que van a quedarse con los efectos de esto durante años y años y hasta el fin de su vida, son los que están tomando cartas en el asunto. Cuesta mucho. Tú lo sabes, yo también en el caso donde yo vivo lo mismo, 300 departamentos hasta con el helipuerto, ahí en una calle estúpidamente angosta, y era un tapón seguro. Quien dio el permiso, pues ya tenía asegurado mucho. Pero la colectividad entonces tiene que tomar las decisiones del gobierno, tenemos que tomarlo como ciudadanos, además de pagar nuestros impuestos para alguien que va a hacer exactamente lo contrario de lo que debería hacer, tenemos la carga adicional de las reuniones, de ir, pedir, presionar. Y por eso nos ganan, porque ellos son de tiempo completo y tú y yo nosotros no. Es terrible lo que dices, pero efectivamente no hay quien garantice el interés público y es un problema muy serio. Yo, igual que María Amparo, diría, este fue un round y efectivamente nadie le creyó al gobierno de la ciudad de que ahora sí el proceso de redensificación, que tal es el paradigma que alimenta estas dos normas, iba a funcionar. Todas cosas porque cuando le preguntaban al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda
tremenda. Oiga, ¿y por qué le tenemos que creer ahora si ahí está la Nueva Granada, ahí está Santa Fe, que son polos de desarrollo controlados por estas administraciones perredistas? Dice, bueno, en esos casos falló, pero a partir de ahora vamos a empezar a tener un comportamiento diferente, pues no hay manera de creerlos. Yo llevo muchos años viendo este tema y el patrón de comportamiento es, sube el escándalo, y hacia finales de la legislatura, cuando ya se están yendo los legisladores y en muchos casos los delegados, empiezan a firmar masivamente los permisos y vienen todos los cambios de uso de suelo, desde la mexicana, que fue escandaloso como la dieron en el último tramo del gobierno de Marcelo Ebrard, hasta lo que se pueden imaginar. Así es que a lo mejor esas normas dicen, muchachos, antes del 15, ya que todo el mundo esté metido en otro tema, aprobamos esto y total decimos, oiga, los que aprobaron esto ya se fueron. En Sonora, la Procuraduría General de la República cateó las oficinas de la minera Buenavista del Cobre con relación a la averiguación previa por el derrame de 40,000 litros de ácido en 2 ríos el pasado 7 de agosto. Por su parte, el gobierno de Sonora ratificó su respaldo a las acciones del gobierno federal en nombre de los más de 22,000 afectados en 7 municipios por este derrame. Rey Rodríguez con el informe. Francisco Javier Fimbre ha vivido siempre de la venta de quesos que produce de manera artesanal en el poblado de Ure, Sonora. Ahora tiene un problema enorme. Después del derrame de sustancias tóxicas ocurrido el 6 de agosto en el río Sonora, en una mina operada por Grupo México, nadie ha querido comprar sus productos. Bajó mucho la venta, oiga, con esto lo del río y pues la gente tiene miedo que está contaminado, pero no está contaminado nada. Cientos de ganaderos de las zonas afectadas están en la misma situación. El gobierno local le ha estado comprando sus productos tras la contingencia ambiental para apoyarlos, pero reconoce que no es suficiente y exige más apoyo de la mina. Ha sido complejo para que los funcionarios de la mina desde la Ciudad de México dimensionen el problema en su real magnitud. Este asunto se puede convertir en unos días en un asunto de una problemática social de gran magnitud. Los pobladores, por su parte, se siguen quejando de la carencia de agua luego de que las autoridades cerraran cientos de pozos que no pueden ser explotados para no poner en peligro a la población. Para lavar, para los trastes, que para... Pues muchas veces hasta para tomar agarra uno. Ramón Martínez, un productor de leche, dice que ocupa todo el día en ir a buscar agua para sus animales. Pues nunca habíamos vivido esto, pero pues ahí va, está fea por la situación de que no hay mucho trabajo. Si de por sí estaba fea la cosa y ahora pues más feo se está poniendo. No, de toda mi vida. Movimiento Pro Defensa del Río Sonora asegura que tardará por lo menos 5 años en revertir el impacto ecológico en la zona. Todo lo que hay que hacer en cuestión de ambiental y además hay que también hacer un modelo de reparación del daño en lo económico a las familias. Estamos viendo... Casi un mes después del derrame de unos 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre, una sustancia tóxica, la contingencia se mantiene. Las autoridades federales responsabilizaron de lo ocurrido a la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México, que argumentó que el derrame se generó luego de atípicas lluvias en la zona y que alertó a la población de inmediato. Unos 6,000 estudiantes continuarán sin clases hasta que se restablezca el suministro de agua potable o se realicen las adecuaciones necesarias para que estos centros puedan operar. Del otro lado del país, en Cadereyta, Nuevo León, directivos de Pemex estimaron pérdidas por unos 150 millones de pesos, unos 14 millones de dólares, por el derrame de crudo en el río San Juan de este municipio. Así lo informó el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, al realizar un recorrido de inspección en la zona afectada. Lozoya dijo que este fin de semana quedará limpio el afluente y los habitantes de la Riviera podrán volver a utilizar el agua, aunque continuarán las labores de limpieza por otras 8 semanas para retirar la vegetación afectada en los márgenes del río. La probable multa de 40 millones de pesos a Grupo México por el derrame de una sustancia tóxica que contaminó 2 ríos en Sonora representaría 0.1% de las utilidades consolidadas de la empresa, las cuales alcanzaron 1.747 millones de dólares en 2013.
Ya hablaba José Manuel Martínez de las consecuencias bursátiles de la multa al Grupo Minero México, mientras sigue en Sonora la controversia tras el derrame de ácido en los ríos de la entidad que han afectado en diversa medida al menos a 7 municipios de este estado del noreste de México. Rey Rodríguez está en una de las zonas afectadas, en la población de Ures, hasta donde hacemos contacto en vivo para que nos diga cómo están enfrentando esta situación los habitantes. Rey, muy buenas noches, adelante con el reporte. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Y bueno, déjame decirte que hace apenas unos minutos terminó aquí en Ures, en uno de los 7 municipios aquí en Sonora afectados por este derrame de productos tóxicos de la empresa Buenavista del Cobre que opera el Grupo México. Y bueno, terminó esta reunión de ganaderos, Mario, donde se le entregó apoyos por el equivalente a unos 3 millones de pesos a un grupo alrededor de 100 productores, tanto de queso como de leche. ¿Y qué pasa con estos productos, Mario? Pues no se han podido vender en el mercado porque la gente no los quiere comprar, piensa que están contaminados. Ese es un problema que está impactando en la economía de estos municipios afectados. Y por otro lado, también está el problema de la falta de agua que tiene inquietos, preocupados a los habitantes de la población. Pero veamos este pequeño reporte de impresiones, opiniones que hemos recogido a la llegada aquí de este municipio, el municipio de Ures, afectado por esta contaminación. Estamos en el municipio de Ures, en Sonora, uno de los 7 afectados tras el derrame de productos químicos en el río Sonora. Y aunque la situación en este lugar tiende a la normalidad, se ha ido normalizando, lo cierto es que la contingencia aún prevalece. A mi lado está Guillermo Molina, titular del movimiento Pro Salvemos al Río Sonora. ¿Es así, Guillermo? El movimiento Pro Defensa del Río Sonora, así es, coordinador. Cuéntame un poco, Guillermo. Yo siento desde que llegué que la gente está bastante preocupada, hay una incertidumbre total. Efectivamente. Por todo lo que está pasando. Cuéntame. Así es, la gente siente incertidumbre, no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Todas las molestias que ha recibido la gente por no contar agua, tenemos 3 semanas sin agua corriente. Estamos hablando que Ures tiene una población de alrededor de 9,000 habitantes. Y bueno, ¿qué opinan también los pobladores? ¿Qué opinan los ganaderos, los agricultores que también se han visto, los productores de queso que también se han visto afectados por esta situación? Es un futuro incierto, son 7 municipios, la mayoría en las márgenes del río, pues lógico, donde está la vida, pozos contaminados, no pueden tomar agua, es un anonadamiento, ¿qué está pasando? ¿Cómo que el agua ahora? No podemos tomar agua. Ahorita todo, la marca Río Sonora está por los suelos, por el problema del río que están diciendo toda la gente que está contaminado, ¿no? Entonces ahorita a la fecha se está apoyando a la gente que no puede vender su queso, no puede comercializar nada. La minera Buenavista del Cobre, que opera Grupo México, ha dicho que el derrame se generó por lluvias atípicas, pero que por el momento no existe peligro para la población. No obstante, la gente sigue aún preocupada. Mario, bueno, vamos a seguir mañana aquí buscando opiniones, viendo la situación que, como ves, es de bastante incertidumbre. Todavía la contingencia se mantiene y bueno, vamos a ver qué puede pasar en los próximos días. Pero estaremos acá informando, Mario. Así es, Rey. Bueno, y es que las afectaciones son diversas, no se tiene ni siquiera la noción real de cuál puede ser la afectación. Esto que nos estás mencionando, pues también evidentemente afecta directamente a los productores de lácteos, de quesos, de leche, a los ganaderos. La gente simplemente no quiere comprar porque temen que esté contaminado, y eso también va a pasar a nivel nacional con los productos de Sonora, que son muchos. Varias secretarías de Estado realizan un diagnóstico a fondo sobre el derrame de sulfato de cobre en 3 cuerpos de agua registrado en Sonora el pasado 6 de agosto. Conforme avanzan las investigaciones, las autoridades dicen estar más seguros de que hubo graves fallas por parte de la minera Grupo México, de quien esperan no solo corrija la situación, sino pague por los daños. Cruzcaya Liz con los detalles.
Las autoridades mexicanas insisten en que el derrame registrado el pasado 6 de agosto de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Bacanuchi, en Sonora, es atribuible a fallas imputables a la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México, y no, como señaló la propia empresa, producto de lluvias atípicas que se presentaron en la zona. De acuerdo a los reportes con que contamos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Conagua, indican que en esos días no se registraron precipitaciones pluviales que generaran este incidente. Segunda, la mina también ha dicho que lo que se virtió al arroyo Tinajas y posteriormente a los cauces de los ríos no era un desecho. Afirman que hasta ahora han logrado determinar la presencia de rastros de cobre, arsénico, aluminio y plomo, entre otros, en una extensión de 300 kilómetros, lo que lo convertiría en el accidente ambiental más grave en su tipo del que se tiene constancia. Por lo que se nos ha informado de algunos especialistas en la materia, se podría considerar como el peor desastre ambiental en la industria minera del país. En los tiempos modernos, desde luego, ¿no? Aunque no se han concluido las investigaciones, señalan que tienen elementos suficientes como para iniciar una nueva demanda legal en contra del Grupo México. Estimamos que en las próximas semanas tendremos elementos suficientes, contundentes, determinantes, con dictámenes sólidos, la cuantificación llevada a cabo para poder iniciar esta nueva acción por responsabilidad ambiental. Por estos hechos, apenas el lunes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó otra denuncia penal en contra de la empresa minera Buenavista del Cobre. A través de un comunicado, el Grupo México ha rechazado esta demanda, al tiempo que han indicado que los residuos vertidos no constituyen un peligro. Las autoridades reconocen que en los últimos 2 años se han presentado 350 emergencias ambientales en todo el país. La mitad de ellas, han dicho, corresponden a petróleos mexicanos y la mayoría de estas están vinculadas al robo de combustible. El derrame de una sustancia altamente tóxica en el río Bacanuchi, en Sonora, es totalmente responsabilidad de Grupo México, por lo que la compañía minera podría ser multada hasta con 40 millones de pesos y la reparación del daño, lo que podría costar otros millones. Así lo acusó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerrabud, en entrevista con Radio Fórmula. Diputados federales que investigan el derrame de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, aseguraron que el Grupo México no ha cumplido con las garantías para evitar la contaminación en el río Sonora. Fuimos a sobrevolar la parte donde debe estar, eso sí es grave porque está la laguna de oxidación o la presa donde cae todo eso, se ve claramente donde está el tubo que se rompió, que no lo han reparado, y abajo se ve una laguna a medio construir, cuando para que eso opere tienen que estar construidas las dos. Tras la primera incursión de los legisladores en la mina que ocasionó el mayor desastre ecológico de la historia minera en México, señalaron que a casi un mes del derrame persisten las filtraciones. Fuimos a ver toda la zona donde se derramó, vimos el contenedor que pusieron de tierra para que no se siguiera desbordando hacia el río, pero vimos que tenía filtraciones, todavía se notan las filtraciones que tenía, o sea que no sirvió de mucho. Los legisladores detectaron que Grupo México intentó negociar con vecinos para evadir toda su responsabilidad. Bueno, recibimos denuncias de diversos vecinos que nos señalan que en lugar de estar apoyando económicamente a los vecinos, están cooptando vecinos para ir desarticulando el problema. Eso, simple y sencillamente, no lo aceptamos. Además, afirman que el Grupo México insistió en que el derrame fue ocasionado por causas naturales. Cuando ellos vienen y en la presentación inicial dicen que este es el resultado de las excesivas lluvias, lo volvieron a decir en la mesa. Nos parece de verdad una actitud completamente cínica, irresponsable, pero se los dijimos además, quieren venir a tomarnos el pelo. Será este viernes cuando se reúna nuevamente la Comisión Especial para evaluar las acciones a seguir en contra de Grupo México. Con imágenes de Raúl Mejía, desde Hermosillo, Sonora, 11 Noticias, Atlante Muñoz. Mientras tanto, la empresa Grupo México informó que creó una reserva de 300 millones de pesos para la reparación de los daños ocasionados por el derrame que contaminó estos ríos, Bacanuchi y Sonora.
y también para las sanciones administrativas correspondientes. Aclaró que su mina, Buenavista del Cobre, propiedad de su subsidiaria, continúa operando con normalidad y dará apoyo a las comunidades afectadas en coordinación con las autoridades. Ahora vamos a ver cómo están las cosas en Sonora, toda la zona afectada por el derrame de las sustancias tóxicas por la empresa minera. El secretario del Trabajo y comisionado federal para atender la emergencia, Alfonso Navarrete, supervisó las acciones para enfrentar esta contingencia, destinándose la primera partida de 522.54 millones de pesos. Aseguró el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, que se garantizará la calidad y suministro del agua al otorgarles casi 7.900 tinacos de 1.100 litros, de los cuales ya se han instalado en 122 escuelas y domicilios. Además, informó de la compra de 36 plantas potabilizadoras. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, dijo que se destinaron 122 millones de pesos para subsanar las pérdidas patrimoniales de campesinos y ganaderos de los 7 municipios que resultaron afectados por el derrame del río en Sonora. Y comenzamos esta noche, un mes del derrame de sustancias tóxicas en el río Sonora, de una minera operada por Grupo México. La situación comienza a agravarse, según denuncian grupos ambientalistas y pobladores también de los 7 municipios más afectados, que están molestos por la poca ayuda que dicen están recibiendo de la empresa. Rey Rodríguez tiene los detalles. La desesperación comenzó a apoderarse de algunos comerciantes de los 7 municipios afectados tras el derrame de sustancias tóxicas en el río Sonora, de una mina operada por Grupo México y que ocurrió ya hace más de un mes. Víctor Martínez tiene esta pequeña tienda en el centro de Ures. Dice que las ventas le han bajado un 70%. No tenemos ventas, la gente no está teniendo confianza en los productos. El gobierno federal respondió con severidad a los señalamientos del gobernador de Sonora, Guillermo Padres, en el sentido de que los delegados de 3 dependencias federales debían ser removidos de sus cargos por omisiones de su responsabilidad en el derrame de sustancias tóxicas en ríos de Sonora el 7 de agosto. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, fue enfático esta tarde al señalar que la sanción o remoción de funcionarios federales es competencia exclusiva del presidente de la República y restó validez a los señalamientos del gobierno de Sonora, al que exhortó a trabajar de manera coordinada con la Federación. Sánchez dijo que las dependencias federales, Profepa, Conagua y Semarnat, actuaron de forma coordinada y oportuna antes, durante y después de la contingencia. El gobernador de Sonora, Guillermo Padres, habría dicho antes que los delegados en Sonora de estas 3 entidades, estas 3 dependencias, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desoyeron los llamados ciudadanos para atender la situación del derrame tóxico en el río Sonora. También esta tarde, el director de la Comisión Nacional del Agua, el director general David Kronfeld, señaló que se revisará la legalidad de varios cuerpos de agua y represas en el estado de Sonora y dijo que una vez investigados, si no cuentan con los debidos permisos, serán demolidos de conformidad con la ley federal. Por si fuera poco, el gobernador de Sonora cuestionó también la decisión de Conagua de desfogar 76 millones de litros de agua de la presa El Novillo, una cantidad que según las autoridades de Sonora equivale al agua que abastecería la ciudad de Hermosillo durante un año a través del acueducto Independencia, que opera parcialmente por un mandato de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, sobre estos conflictos, hablo esta noche vía telefónica precisamente con el gobernador de Sonora, Guillermo Padres. Buenas noches, gobernador. Gracias nuevamente por tomarme la llamada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Muy buenas noches a ti y a toda la gente que nos escucha a través de tu programa. Muchas gracias por darme la oportunidad. Bueno, pues en medio de todo esto ya hemos hecho un recuento breve de lo que se ha dicho y se ha acusado en las últimas horas. Usted había dicho que era necesario, había pedido al presidente Enrique Peña Nieto, incluso por medio de su cuenta de Twitter, la destitución de funcionarios de Conagua, de la Semarnat y de Profepa. Los funcionarios encargados, evidentemente, de atender la contingencia por el derrame de sustancias tóxicas a los ríos de Sonora, principalmente Río Sonora y Bacanuchi. Pero en medio de todo esto también surgen acusaciones en su contra sobre la presunta construcción de una presa que favorecería a predios de su propiedad. Y en ese sentido son las declaraciones del director general de Conagua de que si no están en regla esa represa tendría que ser demolida.
¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué está pasando, gobernador? Bueno, Mario, estuve escuchando todo tu comentario, todo tu reportaje y tienes mucha razón. Mira, aquí en Sonora, ya me había tocado platicar contigo, pues estamos pasando por una de las peores contingencias ambientales en la historia de México y del Estado, a raíz de la negligencia y de, ese grave error que tuvo el Grupo México en que se les fuera tanto líquido, tanta agua contaminada al río Sonora, pues nos ha puesto en una situación muy difícil aquí en el estado, más de 23,000 personas, y he estado pues muy en contacto con ellos, inclusive pues la última vez que platicamos tú y yo pues fue de varios días de una gira que he estado, de algunas de las giras que he hecho al río de Sonora precisamente para atender ese tema. La verdad es que está grave. Hay ahí mucha afectación a los ciudadanos, como tú bien sabes, hay a los productores paralizados, están pues el patrimonio de muchas personas ahí en riesgo. Y quiero decirte que bajo todo este trabajo que hemos venido realizando para ayudarle a los ciudadanos, de establecer centros de acopio para comprarles sus productos, de poner programas de empleo temporal, pues ha sido difícil la coordinación de todos los niveles de gobierno. Y a raíz de esa descoordinación que pudiese verdad, quiero decirte que pues que han sucedido algunas cosas, acusaciones de un lado y del otro, y la verdad es que ha sido difícil, y quiero decirte pues que en ese sentido escuché lo que acababas de mencionar, que respondió la Presidencia de la República el día de hoy y la Conagua. Sí. Quiero decirte que estoy de acuerdo. Yo creo que ahorita el tiempo es, como bien lo ponía yo también en un desplegado que pongo al público y al señor presidente a través de los medios de comunicación, es que ahorita tenemos que cerrar filas, dejar ese tipo de cuestionamientos para que se diriman en las instancias correspondientes y que nos pongamos a trabajar todos de la mano, precisamente para ayudarle a quien más nos debe de importar en este momento y que para mí es prioritario, que es la gente del río de Sonora. Quiero decirte que en ese sentido hemos acordado y veo con muy buenos ojos pues una reunión con el secretario de Gobernación este viernes, donde estaremos pues viendo todos los temas que pudiéramos tener pues pendientes o en los que no estemos de acuerdo o que creamos que hay alguna desinformación. Entonces yo creo que eso va a ser muy positivo, cerrar filas, poner todo en orden. Y para claro, ¿no? Y no podemos estar más de acuerdo también los medios de comunicación porque pues evidentemente lo prioritario es atender a las miles de familias, los productores que están sufriendo esta contingencia, que ya son muchos días y que no están pudiendo llevar su vida cotidiana a sus negocios, en fin. Todo eso estaría muy bien, pero surgió a la luz pública esta acusación, se ha escrito sobre ella ya en artículos periodísticos, se ha incluso hoy dedicado un amplio tiempo por parte del director de la Conagua a explicar por qué estaba esa acusación con imágenes aéreas incluso sobre el predio de su propiedad en la cual estaría aprovechando, construido aparentemente sin los permisos correspondientes, una presa. Sobre esto tendría que haber una explicación de su parte, gobernador. Estoy de acuerdo, Mario, estoy de acuerdo, precisamente sí. Estoy de acuerdo con lo que ha mencionado el señor director. Yo creo que se reconduce esto, porque acuérdate que algunos de los señalamientos que ha habido, pues es que se juzga antes de que se haga cualquier inspección. Claro. Entonces el señor director lo deja muy claro y me parece muy bien que se inicien en las inspecciones, que se revisen todos los predios, todos los cuerpos de agua en el estado de Sonora, todos los represos, incluido el represo que tiene ya mucho tiempo, que está establecido en el Rancho de la Familia. Estoy totalmente de acuerdo que se haga, que se revise y se conduzca todo conforme a la ley. A mí me parece eso muy bien, así también como la actuación de los servidores públicos, como las acusaciones que hay de que sabían antes de que sucediera este tema, sobre el riesgo que estaba pasando ese represo que contaminó el río Sonora. Pues todos esos temas yo estoy de acuerdo que es materia de poderlo ver con el secretario de Gobernación, que se siga por los canales conducentes, que se siga conforme a la ley y que ahorita en este momento pues utilicemos la política, el diálogo, que nos pongamos a trabajar de la mano, hombro con hombro, como es la solicitud que le hacemos al señor presidente el día de hoy, que nos ayude a los sonorenses, que no nos dejen solos, que vamos a trabajar todos juntos precisamente para ayudarle a la gente. La gente del río de Sonora nos dice y nos habla y nos
y nos pide y nos dice, pónganse de acuerdo, hombre, si tienen diferencias, pues arréglenlas en la mesa, si hay algún tema que se tiene que dirimir a través de los procesos legales que sean correspondientes, pues háganlos. Ahorita pónganse de acuerdo y ayúdenos a salir adelante de este tema, y que no se nos olvide, pues, que juntos tenemos que enfrentar al Grupo México, ¿verdad? Que es el que fue responsable de esto. Y exactamente, creo que ahora, usted lo ha dicho, si hay alguna irregularidad o alguno que se tenga que investigar en los cauces legales, pues que sea en los cauces legales y no en la mesa de negociaciones. Es lo que temeríamos, digamos, a aquellos que estamos interesados también en todo lo que sucede, por supuesto. Ajá. Así es, mi querido Mario. Gobernador, le agradezco mucho por esta conversación. No, Mario, te agradezco a ti. Gracias, gobernador. Gracias, y toda la gente que nos ha ayudado con el tema del río Sonora. La verdad es que les agradezco de todo corazón. Un abrazo. Se integró una comisión de funcionarios que van a coordinar los trabajos para resarcir los daños tras el derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi. Al frente de la comisión, informó la Presidencia de la República, estará el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, que se va a trasladar en las próximas horas al estado de Sonora, junto con otros 5 funcionarios para atender de manera directa las necesidades de la población afectada. La creación de este grupo de trabajo se da luego de un áspero intercambio de señalamientos acusatorios entre el gobierno federal y el de Sonora. Aquí le hemos reportado. Las autoridades de Sonora dicen tener pruebas de que la minera Buenavista del Cobre, responsable del derrame tóxico, continuó con el traslave de aguas contaminadas de la represa al río, aún después de que las autoridades reportaron el derrame y ordenaron medidas para detenerlo. Sobre esto nos amplía esta noche el responsable de la Unidad de Protección Civil Estatal de Sonora, Carlos Arias. Buenas noches, Carlos, gracias por tomar esta llamada. Muy buenas noches, Mario, con mucho gusto, a la orden. Pues aparentemente continuó el derrame de sustancias tóxicas al río. ¿Cuáles serían estas pruebas que presenta Protección Civil? Bueno, en su momento, en un sobrevuelo que efectuamos un domingo, observamos ahí sobre la cortina del represo que se construyó para evitar que siguieran fluyendo los contaminantes de los represos de aguas arriba, Tinajas 1 y 2, hacia dicho arroyo de las Tinajas y de ahí al río Bacanuchi y al río Sonora. Bueno, nosotros observamos un equipo de bombeo con una manguera que iba y descargaba al otro lado de la cortina hacia el arroyo. Cuando nosotros llegamos no estaba trabajando el equipo, pero bueno, la descarga se aprecia ahí y se ve un socavón que hizo donde seguramente salió el agua. El represo pues ya no tenía tanta agua, cuando 3 días antes se veía lleno en imágenes periodísticas, y nosotros pues no los pudimos sorprender flagrancia, pero bueno, lo que hicimos de inmediato fue notificar a la autoridad competente, la Comisión Nacional del Agua, y posteriormente se lo hicimos de su conocimiento con las imágenes y una acta circunstanciada que para tal efecto hicimos y que entregamos a la Comisión Nacional del Agua con copia para la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente de México. Así es de que eso es los hechos que realmente nosotros observamos, Mario. A ver, la gravedad del asunto es que se continuó contaminando el río Bacanuchi y por lo tanto el río Sonora. Esto es grave, pero lo más grave en mi opinión, y eso quiero preguntarle, es que si bien en un principio se habló de un accidente, porque por la lluvia o por cuestiones después se dieron cuenta de que no fue por la lluvia, sino fue una falla en los equipos técnicos, en los equipos de la Buenavista del Cobre, se presume que fue un accidente. Eso evidentemente lleva una responsabilidad, pero ahora se está hablando de una cuestión intencional, se está contaminando de manera intencional, Carlos. Bueno, para nosotros, reitero, pues no fue en flagrancia. En flagrancia quiere decir es encontrar el motor encendido y que estuvieran descargando. Sin embargo, pues ahí están las imágenes, tomamos fotografías del equipo, cómo estaba instalado, del socavón que había al extremo de descarga de la manguera hacia el arroyo, y bueno, pues esos son los hechos que nosotros constatamos y que hicimos del conocimiento pues ya en su momento de la autoridad competente. Esos son los hechos, eso es lo que nosotros podemos
afirmar categóricamente, don Mario. Claro, ya serán las autoridades judiciales, ambientales también, las que determinarán si hay culpabilidad, fragancia, si hay intencionalidad en seguir sacando. Hoy hubo una reunión importante, y ya lo voy a mencionar en un momento, posiblemente se habló de este tema. Muchas gracias, Carlos Arias, Protección Civil del Estado de Sonora. Gracias por esta información. Muy buenas noches. Hasta pronto. Y le decía, este viernes el gobernador de Sonora, Guillermo Padre, sostuvo una reunión en la Secretaría de Gobernación para dialogar sobre las controversias surgidas con el gobierno federal en torno a varios temas relacionados con los recursos hídricos del Estado, entre ellos el derrame tóxico en el río Sonora, pero no se dio más información sobre los resultados de este encuentro. Ya le había yo mencionado que se había pospuesto esta reunión de este viernes, que estaba programada para el viernes pasado, pero se había suspendido porque no había condiciones, según la Secretaría de Gobernación, para que se lleve a cabo esta reunión. El Grupo de los 100 denunció que Grupo México obtuvo una concesión para explotar una mina en Angangueo, Michoacán. Angangueo es el corazón de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. A nosotros también nos alarma otro hecho, que es el Grupo México, que se le ha otorgado una concesión con una evaluación de impacto aprobada para reactivar la mina subterránea en Angangueo y explotar cobre, plata, zinc y plomo. Esto lo negó el comisionado nacional de áreas naturales protegidas, Luis Fuello. Este tema cobra mayor relevancia porque estamos a unos días de que la mariposa monarca, o las pocas que van llegando, pues lleguen a Michoacán. Protagonizan uno de los fenómenos migratorios más espectaculares de la naturaleza. Cada año la mariposa monarca vuela 5,000 kilómetros desde Canadá hasta los bosques de Yamel de Michoacán y el Estado de México. Sin embargo, su migración está en riesgo. A la degradación de su hábitat y el cambio climático se suma otra amenaza: la falta de alimento debido a que el uso de pesticidas en campos agrícolas de Estados Unidos y Canadá afecta a los algodoncillos que consumen como sustento. Pero tenemos que tener la voluntad de los particulares que en el ejercicio de sus actividades productivas han hecho uso de algunos agroquímicos que han resultado perjudiciales para la sobrevivencia de las asclepias. En 2013 llegó a México la población de mariposas más baja de las últimas 2 décadas. Las colonias se alojaron en poco más de media hectárea, cuando en 1993 esta especie ocupó 18. Se va reduciendo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación sobre la detención de los líderes del pueblo yaqui de Sonora, Mario Luna y Fernando Jiménez. Organizaciones sociales han denunciado que se trata de detenciones sin fundamento y con tintes políticos.